Más encima tenemos una lección que es la última del trimestre. Yo pensé que debía ser bueno hacer un repaso, aparte de tomarlo de la semana, así es que es más o menos extensa la cosa. Vamos a tratar de ir rápido y usar al máximo toda nuestra capacidad de concentración. Lo que no sé muy bien es si yo voy a poder, porque lo puse para presentarlo para que lo puedan leer. Entonces, lo que yo no sé es si ustedes me van a poder ver cuando lo estemos leyendo, porque quiero que intervengan, que me hagan las preguntas que tengan que hacer. Si es que yo no veo sus manos o lo que sea que están en alto ahí cuando esté pasando, porque no tengo tanta experiencia en esta parte acá, hablan nomás, ¿ya? Si quieren hacer una pregunta o algo, ¿ya? Muy bien. Estuvimos viendo todo el tema del pacto durante todo este trimestre y voy a enseguida a ver aquí cómo poner la presentación acá, que la vamos a hacer así sencillito. Ahí, a ver. Quiero ver que se vea correcto. Ay. Ya, ahí creo que queda todo entero adentro, sí, parece que sí. ¿Lo ven bien ustedes? ¿Se ve? Sí, se ve bien. Ya, se ve bien. muy bien. Te ves tú también. Ah, qué bueno. Y yo lo veo por el lado. Muy bien, miren, nosotros tenemos acá, como un repaso general, las etapas del pacto. Vamos a ver en su dimensión temporal primero qué es. El pacto antes de la fundación del mundo, porque es el pacto eterno. Después, cómo funciona desde la caída de nuestros primeros padres en el Edén. Y luego, cómo se ratifica en la cruz para finalmente ver el establecimiento definitivo del pacto en la segunda venida. Esas serían las etapas en su dimensión temporal, en el tiempo, cronológicamente, digamos, ¿ya? Sin tomar en cuenta la parte, digamos, espiritual misma. Ahora, vamos a ver las citas de lo que es el pacto antes de la creación del mundo. El pacto eterno también se llama, o pacto de la gracia o de la misericordia. Es lo mismo, ¿ya? Ahora dice, los que están oprimidos por un sentimiento de pecado, recuerden que hay esperanza para ellos. La salvación de la raza humana siempre ha sido el propósito de los concilios del cielo. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad y es llamado el pacto eterno. Tan ciertamente como nunca hubo un tiempo cuando Dios no existiera, así tampoco nunca hubo un momento cuando no fuera el deleite de la mente eterna el manifestar su gracia a la humanidad. Ya, ahora, dice acá, citando Efesios, antes de que se pusieran los fundamentos de la tierra, se hizo el pacto de que serían hijos de Dios, todos los que fueran obedientes, todos los que por medio de la abundante gracia, lo que implica que había una desobediencia a priori antes, ¿ya? Pero se les ofrece gracia, ¿para qué? Proporcionada, esa gracia proporcionada, que si ellos la recibieran, llegarían a ser santos en carácter y sin mancha delante de Dios. Ese era el plan, al apropiarse de esa gracia. Ese pacto, hecho desde la eternidad, fue dado a Abraham 1900 años antes de que viniera Cristo. ¿Con cuánto interés y con cuánta intensidad estudió Cristo en su humanidad a la raza humana para ver si los hombres aprovecharían el recurso ofrecido? Entonces ya estamos viendo que este pacto, aunque fue hecho desde antes de la fundación del mundo, digamos, fue reiterado en lo que tiene que respecta a la parte del hombre, ¿no es cierto? Y ahí habla de que fue hecho con Abraham, ese mismo pacto eterno, digamos. Después dice, en la segunda parte, desde que el hombre cayó en adelante, esto se llamó el primer pacto. A veces se le llama pacto antiguo y eso es lo que nos confunde, ¿ya? Porque el pacto antiguo, de acuerdo a lo que hemos estudiado y hemos visto especialmente en el Espíritu de Profecía, hace referencia al pacto hecho en Sinaí y habla más de la dimensión espiritual. Pero vamos a verlo ahora con su dimensión temporal. El primer pacto, o pacto antiguo, Hebreos también nos habla de esto, dice, a Adán y Eva se les dio la oportunidad de volver a su fidelidad. Y en ese misericordioso plan estaba incluida toda su posteridad. O sea, ese pacto que tenía en secreto Dios, antes de hacer el mundo, se lo entrega o lo establece con Adán y Eva para incluir a toda su posteridad. Cristo se convirtió después de la caída en el instructor de Adán. Actuaba frente a la humanidad en lugar de Dios, salvando al linaje humano de la muerte inmediata. ¿Ya? O sea, no era para salvar de la muerte eterna, sino para salvar de la muerte inmediata.
el hecho es que se tuvo que interponer Cristo porque si no Adán y Eva habrían muerto al instante. Asumió la obra de mediador entre Dios y el hombre, ¿ya? Él es el único mediador del pacto eterno, ¿ya? Pero tenemos después, más adelante, a Moisés como una figura de este mediador en algún aspecto del pacto, pero no en como mediador absoluto, con la capacidad de perdonar pecados y de todo lo demás. Moisés no, Moisés tuvo una relación que la vamos a ver más adelante de como interlocutor más que de mediador, en cierta forma. Dice, asumió la obra de mediador entre Dios y el hombre, y dice, cuando el tiempo se cumpliera, sería revelado Cristo en forma humana. Debía ocupar su puesto a la cabeza de la humanidad, tomando la naturaleza del hombre, pero no su pecaminosidad. Dice, aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios, desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo, ¿ya? Entonces, tenemos que este pacto que se estableció en el Edén es llamado como el primer pacto, pero no podía ser llamado nuevo hasta que no fuera ratificado. Cuando Cristo, ¿no es cierto?, en la cruz venció, se le llamó pacto nuevo. La ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, colocándolo en situación de poder obedecer la ley de Dios. Y esa era la idea del pacto. El hombre se había desvinculado de Dios, no estaba en condiciones de obedecer, el pacto lo ponía en situación de poder obedecer. Ahora, porque el pacto es de gracia, y por gracia podíamos ser aceptos aún cuando teníamos que empezar un trabajo, Dios, en nuestras vidas para poder volvernos a la armonía con su ley. Así como la Biblia presenta dos leyes, así también hay dos pactos. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro. Esa parte es muy importante. Para poder obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También les prometía la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. ¿Y por qué dije que era importante esto de en lo futuro? Porque ellos van a recibir gracia para obedecer en lo futuro. ¿Y por qué no en el momento? Porque está hablando de la obediencia completa, ¿ya? Está hablando de un sellamiento, cuando ellos regresan a la condición de ser nuevamente hijos de Dios, como vimos acá, patriarca y profeta, esta cita decía, se les otorgaría un tiempo de gracia, que es el pacto en funcionamiento, ¿no? Y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. Eso significa que iban a estar en permanente obediencia. Eso era la obediencia en el futuro, que mediante este pacto iba a llegar a ser posible mediante un proceso de ensayos, caídas, vuelta a subir y volver a aprender y dejar cosas y volver hasta conseguir lo que le llamamos sellamiento, un afianzamiento en la verdad de Dios. Siempre ha habido sellamiento para todos los que van a ocupar, digamos, lugar en las mansiones celestiales. No es el sellamiento colectivo del último tiempo, pero es el sellamiento individual que todos los seres humanos experimentan. Dice, la sabiduría infinita ideó el plan de la redención que sometió a la especie humana a una segunda prueba, dándole una nueva oportunidad, ¿ya? Entonces, ese pacto en el Edén tenía la idea de calificar o ayudar al hombre mediante una gracia, que es la paciencia de Dios que perdonaba nuestros pecados, a ir practicando la obediencia hasta que eso se convirtiera en un hábito y formar el carácter de ellos nuevamente a la semejanza divina. Pero ellos debían en esta tierra, mientras estuvieran aquí, experimentar una segunda prueba, no la del Edén, pero la que sí experimentamos cada uno de nosotros y que también experimentaron Adán y Eva después de ser expulsados del Edén. Este mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa, en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo, así la entendió Abraham, y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta fe la que se le contó como justicia. O sea, como podemos ver, Abraham estaba sujeto a este pacto de gracia que había sido establecido en el Edén, ¿ya? Ahora, desde la muerte de Cristo, tenemos temporalmente, como lo estamos viendo, un segundo pacto, o nuevo pacto, ¿ya?
Se le llama, dice acá, el pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo. Y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. ¿Cuál era la sangre del primer pacto? La sangre de todos los servicios del tabernáculo y comenzando con el jardín del Edén, la muerte de las criaturas que representaban a Cristo, esos animalitos, ¿no es cierto? Esa era la sangre del primer pacto, pero la sangre del segundo pacto era del verdadero Cordero. Entonces, este pacto que fue hecho con Abraham es el segundo pacto, dice, o nuevo pacto, esto es una cita de Patriarca y Profeta, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó no con esos sacrificios, no con el sacrificio que él fue a hacer de Isaac y que fue reemplazado por un carnero, no con ese sacrificio. La sangre con la cual fue sellado, dice, la sangre, dice acá, fue ratificada mediante la sangre de Cristo. Ahora, es evidente que el nuevo pacto estaba en vigor en los días de Abraham. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque el segundo pacto es el que corre a partir de la cruz en adelante, pero había sido contado en forma adelantada, como ya corriendo, aunque Cristo todavía no había venido. ¿Ya? Entonces, es evidente que el nuevo pacto estaba en vigor en los días de Abraham, puesto que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento de Dios, dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, según Hebreos 6:18. Ahora, poco antes de ir a Getsemaní, para que nosotros nos hagamos una idea, Cristo, respecto de él, hay aquí una cita inspirada que dice, en la oración intercesora que Jesús elevó a su Padre, San Juan 17, ¿no? Se le llama la oración sumo sacerdotal de Cristo también, afirmó que había cumplido con las condiciones que el Padre había dispuesto como obligatorias respecto del hombre caído para que Cristo las cumpliera conforme al contrato hecho en el cielo. ¿Se fijan? Había hecho el Padre un contrato en el cielo y ahora él ha cumplido las condiciones y entonces le está diciendo, Padre, acabado la obra que me diste que hiciese, lo que dice en San Juan 17, ¿no? ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Cumplir con condiciones obligatorias respecto al hombre caído para que Cristo las cumpliera, como si Él fuera el hombre caído, pero, o sea, como si Él estuviera en nuestro lugar, no caído, pero Él tomara nuestro lugar y cumpliera las condiciones que nosotros debíamos cumplir. ¿Se fijan? Entonces Él dice, la cumplí, y falta la parte de la cita que no se la agregué, pero que decía que había formado un carácter para que nosotros pudiéramos imitarlo, un carácter perfecto. En eso las condiciones giraban en torno a eso. Ahora, en la cruz, las palabras, consumado es. ¿Qué dice respecto de eso? Cuando Cristo pronunció estas palabras, se dirigió a su Padre. Cristo no estuvo solo al hacer este gran sacrificio. Fue el cumplimiento del pacto hecho entre el Padre y el Hijo antes de que se pusieran los fundamentos de la tierra. Con manos entrelazadas entraron en el solemne compromiso de que Cristo se convertiría en el sustituto y la garantía de la raza humana si ella fuera vencida por las sofisterías de Satanás. El pacto ahora se estaba consumando plenamente. ¿Cuándo se consuma plenamente el pacto? En la cruz. ¿Ya? El pacto eterno que había sido hecho antes de la fundación del mundo se consuma plenamente en la cruz. Se alcanzó, dice, el clímax, porque viene otra parte después, que es en la que estamos nosotros, ¿no es cierto? Y todavía tiene que terminar hasta la otra etapa temporal, que es cuando se establece la segunda venida. Pero el clímax se alcanza en la cruz. ¿Ya? Y Cristo le dice, Padre, consumado es, diciéndole ya, cumplimos nuestra parte en el pacto. Cristo estaba consciente de que había cumplido al pie de la letra el compromiso que había asumido. ¿Ya? Y dijimos que la diferencia entre el antiguo pacto en su dimensión temporal y el nuevo pacto estaba en que Cristo tenía una cuenta pendiente o estaba al debe, digamos, ¿en qué? En que él había prometido algo que todavía no había cumplido, porque no había llegado el tiempo preciso, apropiado para cumplir. En la muerte fue más que vencedor, se había pagado el precio de la redención. Ahora, cuando Cristo, otra cita de lo mismo, cuando Cristo clamó, consumado es, la mano invisible de Dios rasgó de arriba abajo, ¿no es cierto?, el velo del templo, etc. Dios inclinó la cabeza satisfecho. Aquí se está refiriendo al Padre que estaba mirando, porque Cristo estaba colgado de la cruz. Ahora podían combinarse su justicia y su misericordia. Podía ser justo y sin embargo justificar a todos los que creyeran en Cristo. ¿Acaso no habían sido justificados antes? Adán, Abraham, Enoc, que incluso ya estaba en el cielo, Elías también. Sí, habían sido justificados, pero en virtud de la promesa.
todavía no había podido hacerse efectivo ese pagaré, digamos. Ahora sí, porque Cristo había cumplido su parte, ¿ya? Y eso es otra de las diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Dice, Dios inclinó la cabeza satisfecho. Ahora podían combinarse su justicia y su misericordia. Podía ser justo y, sin embargo, justificar a todos los que creyeran en Cristo. Contempló a la víctima que expiraba en la cruz y dijo, consumado es. La raza humana tendrá otro juicio. Si dice que tendrá otro juicio, ¿a cuál juicio anterior se estará refiriendo? Porque para que diga otro es porque había habido otro juicio. ¿A qué se refiere con otro juicio? ¿Cuál era el juicio que se había hecho antes de que Cristo pagara el precio en la cruz? Era el juicio que se había hecho en el Edén. ¿Fija? ¿Ya? Ahí había sido hecho un pequeño juicio. El Padre, ¿no es cierto?, como juez, llamó a Adán, Eva y a la serpiente, los convocó, cada uno confesó su culpa, le dio a cada uno su sentencia, pero él hizo una promesa, ¿ya? Una promesa para cumplirse a futuro, de cual iba a tener ahora el favor de Dios. Y ahora que él cumple su parte en esta promesa, él efectivamente ratifica que Dios, el hombre iba a tener otro juicio, otra oportunidad. Dice, el precio de la redención fue pagado y Satanás cayó del cielo como un rayo. ¿Ya? Y a esto se refiere Apocalipsis 12, cuando habla de la caída de Satanás aquí en este contexto, San Juan 12:31. Pero no vamos a entrar en esa parte. Pero sí está diciendo acá que efectivamente en la cruz se ratifica que el ser humano puede ahora tener otro juicio. Y ese último juicio que el ser humano tendrá es el juicio investigador al fin de la vida de cada uno para ver qué hizo con el pacto que Dios le ofreció. Ahora, cuando Cristo clamó, consumado es, todo el cielo triunfó. Terminó el conflicto entre Cristo y Satanás acerca de qué? De la ejecución del plan de salvación. Había un conflicto. ¿Entre quién? Entre Cristo y Satanás. Satanás decía que Dios no tenía el derecho, no era justo, si le daba tantos favores a los seres humanos que habían pecado igual que él. Ahora, cuando Cristo se pone en lugar del hombre como hombre y vence, entonces dice que terminó el conflicto entre Cristo y Satanás acerca de la ejecución del plan de salvación. Porque Satanás decía antes, bueno, pero ¿y dónde tú dices que vas ¿cómo se llama? A destruir el pecado, todas esas cosas que va a sustituir al hombre para que muera, pero ¿y cuándo lo va a hacer? Pero si todavía no se ve nada. Se acabó el conflicto. ¿Cuándo? Cuando Cristo murió en la cruz. Su verdadero carácter diabólico fue revelado a todos los seres inteligentes que no habían caído en el pecado. Cortó para siempre el último lazo de simpatía que existía entre Satanás y el mundo celestial. ¿Ya? Esto tuvo ventajas para el establecimiento del reino de Dios. Porque, por eso mismo Cristo, cuando viene a cumplir su parte en el pacto, en Lucas 17:21 dice, aquí el reino de Dios está entre vosotros. Porque Cristo ya, como mediador del hombre, o el ungido, en su bautismo, inicia, ¿no es cierto?, el cambalache, no sé cómo, el intercambio, él poniéndose en nuestro lugar para ser probado, ¿ya? Y él trae con esa prueba, ¿no es cierto?, el reino de Dios a la tierra para ser juzgado por todo el universo. En su persona estaba siendo juzgada la justicia de Dios. Ahora, desde su promulgación definitiva en la segunda venida, es en la tercera parte, perdón, porque estamos viendo las partes temporales del pacto. La primera, el pacto eterno antes de la fundación del mundo, después, desde Adán hasta la cruz, y ahora la tercera es desde su promulgación definida en la segunda venida, que sería el pacto sempiterno. Y dice acá, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. De paso, ¿el temor es bueno o es malo? Para pensar, depende, lo vamos a ver un poquitito. Ahora dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Cuando habla de plantarlos en la tierra o sembrarlos en la tierra, está hablando de un establecimiento, o sea, definitivo en este planeta, donde nadie más nos va a quitar nuestra herencia. No como el pueblo de Israel que por sus pecados era llevado en cautiverio para uno y otro lado. Y nosotros que estamos en cautiverio espiritual de Satanás hasta que seamos completamente liberados. Ahora, y la tierra misma gime, dice también el Señor.
En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Ahora, personalmente, este es el pacto sempiterno, después de la segunda venida. Desde el cielo, aquí está en conflicto de los siglos, se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Dios nunca ha cambiado. Su plan eterno, que fue hecho desde antes de la fundación del mundo, se completará en la segunda venida. Y dice aquí, desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo, ya no a todo el mundo, sino que este pacto es con su pueblo, sellado. Sus palabras, dice, proclama el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios se escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. ¿Se acuerdan aquí Moisés bajando del Sinaí? 2 Corintios 3, muy interesante, si lo pueden estudiar con más profundidad, porque ahí está hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto. Moisés estaba haciendo una figura de mediador del antiguo pacto en términos espirituales. O sea, ellos querían como mediador a un hombre en vez de a Dios, ¿ya? Porque le tenían miedo a Dios, porque no lo conocían bien, ¿ya? Y es lo que pasa con todos los que no conocen bien a Dios. Entran en el antiguo pacto, hecho en Sinaí, y cuando Moisés baja del monte se tiene que cubrir la gloria que brillaba, y la gloria era, según lo que dice la revelación, porque había visto en el monte a Cristo y había visto el plan de salvación. ¿ya? Y él traía las tablas de piedra, pero esas tenían que ser grabadas en los corazones de carne de ellos. Pero ellos no entendían eso, entonces querían que no ver esa luz que resplandecía en el rostro de Moisés. Ahora, esto en la segunda venida ya no existe, ya no hay temor ninguno. El amor se ha completado en forma perfecta y completa, y la gloria divina ahora brilla en el rostro de sus hijos, igual como brilló en el rostro de Moisés. Los malos no los pueden mirar, y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí tenemos todas las etapas temporales del pacto. Ahora, esta semana nos habla de la vida del nuevo pacto, nos habla del gozo, el día domingo. Acá hay un versículo que conocemos todos, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. San Juan 15, 11. ¿Ya? Jesús habla de un gozo que Él tiene y que quiere que nosotros también tengamos, que se cumpla en nosotros lo mismo que se cumple en Él. Para eso Él tomó nuestro lugar. ¿Qué cosas fue las que habló? Porque dice, estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Para que mi gozo esté en vosotros. ¿Qué cosas? Estas cosas, yo las resumí aquí. Versículo 2, Dios nos limpia para poder llevar fruto. Necesitamos una tarea no agradable, que es que Dios tiene que limpiarnos. Después, nosotros debemos permanecer en Él, ¿ya? Para poder disfrutar de Él y así no tener temor y seguir tomado de su mano. Tercer lugar, que sus palabras permanezcan en nosotros para pedir de acuerdo a ellas y podamos así recibir. Porque si mis palabras permanecieran en vosotros, todo lo que pidierais os será hecho. ¿Por qué? Porque vamos a pedir de acuerdo a su palabra. Cuando pedimos de acuerdo a nuestras ideas es cuando Dios nos responde a las oraciones. Pero cuando pedimos de acuerdo a las palabras de Cristo, y el testimonio de Cristo es toda la escritura, toda la revelación, cuando pedimos entonces, basado en la palabra de Dios, vamos a recibir lo que pedimos porque vamos a pedir de acuerdo a su voluntad y no vamos a vacilar en nuestra fe. Ahora, ¿qué más, qué cosas más quería Cristo que tuviéramos presentes para que su gozo estuviera en nosotros? Que nosotros podíamos llevar mucho fruto como discípulos suyos y quería que disfrutáramos del gozo de la colaboración. Y ahora, lo otro, en el versículo 10, permanecer en él debía hacerse mediante la obediencia a sus mandamientos. ¿ya? Y la ley nos revela y es la brújula que nos muestra en qué lugar estamos, si estamos con Cristo o no estamos. Ahora, cuando la luz del cielo brilla en el instrumento humano, su rostro expresa el gozo del Señor que mora en lo íntimo. La ausencia de Cristo en el alma hace que la gente sea triste y tenga una mente que desconfíe. Lo mismo, la misma experiencia del antiguo pacto que tuvo el pueblo de Israel en Sinaí. Ellos tenían desconfianza de Dios. No queremos hablar con Dios. Habla tú con nosotros mejor, que Dios te diga a ti y tú nos dices a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué desconfiaban? Porque no tenían el gozo del Señor que mora en lo íntimo.
porque no estaban permaneciendo en Dios, porque ni siquiera habían entrado a Dios, por decirlo de alguna forma. Ahora, libertad de la culpa. El día lunes nos habla de eso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el otro texto tan conocido, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo conseguimos la paz? Cuando estamos justificados. Justificados es lo mismo que estar perdonados. Ahora, la expiación de Cristo no es simplemente, dice, una forma capaz de hacer que sean perdonados nuestros pecados. Es un remedio divino para la curación de las transgresiones y la restauración de la salud espiritual. Es el medio ordenado por el cielo, por el cual la justicia de Cristo puede estar no solo sobre nosotros, que hablamos nosotros siempre del manto que Dios nos cubre con su justicia para que nos vea sin pecado. No, el plan de Dios es mucho más grande. No es para que esté solo sobre nosotros, sino en nuestros corazones y caracteres. Esa es la ley de Dios grabada en nuestros corazones. Ese es el nuevo pacto, ¿ya? Y la expiación de Cristo hace posible eso, ¿ya? Que sea restablecida nuestra salud espiritual, que tengamos curación de las transgresiones, ¿ya? El pacto es más que simplemente un asunto técnico, político de quedar a buenas relaciones con Dios. Es una restauración plena, absoluta del corazón y de la mente. Los hombres están emparentados con el primer Adán y por lo tanto no reciben de él sino culpa y sentencia de muerte. Pero Cristo entra en el terreno donde cayó Adán y pasa sobre ese terreno soportando todas las pruebas en lugar del hombre. Al salir sin mancha de la prueba, redimió el vergonzoso fracaso y la oprobiosa caída de Adán. Esto coloca al hombre en una condición ventajosa ante Dios. Lo coloca, ¿dónde? Mediante la aceptación de Cristo como su Salvador, y ese es el papel fundamental de la fe, creer que verdaderamente Dios tiene una buena voluntad tan grande que nos castigó en su Hijo para poder salvarnos a nosotros. Entonces, esto coloca a Dios en esa posición ventajosa, donde mediante la aceptación de Cristo como su Salvador llega a ser participante de la naturaleza divina, porque sin ser participante de la naturaleza divina no podemos vencer. Así llega a relacionarse con Dios y Cristo. Y es lo que todo hombre que entra en el antiguo pacto sin saber cómo funciona esta relación debe conocer. Debe saber cómo relacionarse con Dios y Cristo. Y nosotros somos, como Moisés, embajadores delante de Dios y le rogamos al mundo diciendo reconciliados con Dios. Somos una figura de Moisés una figura de Cristo, en el sentido que todos nosotros tenemos una parte en este pacto, que es contactar a los hombres con la verdadera fuente de poder para que lo reciban directamente de Cristo ellos mismos y conozcan verdaderamente a Dios y puedan tener el poder sobrenatural para vencer. Ahora, las etapas del pacto. Todo esto está en lo que estamos viendo de la semana, pero relacionado con eso. En el antiguo y el nuevo pacto, en su dimensión espiritual, vamos a hacer ahora un contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. El pacto antiguo versus el pacto nuevo. Dice acá, otro pacto llamado en la Escritura, el pacto antiguo, se estableció entre Dios e Israel en Sinaí, y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. El pacto hecho con Abraham, en cambio, fue ratificado mediante la sangre de Cristo. ¿Se fijan? Entonces tenemos el pacto antiguo, hecho en Sinaí, por la gente que no conocía, dijimos a Dios, lo conocían, como decías, de oídas te había oído, pero todavía sus ojos no lo veían. Entonces, ellos entraron en una relación de pacto con alguien con quien no conocían. Y la idea de Dios era llevarlos al conocimiento íntimo de Él para poder establecer un pacto de verdad que cambiara sus corazones. Entonces, este pacto se le llama antiguo porque tenía que dejar de existir para que ellos pudieran entrar en el pacto que realmente los salvaría. Y ese pacto se hacía mediante la sangre de sacrificio de animalitos. Y cuando se hizo con el pueblo de Israel, se roció sobre el pueblo la sangre del pacto. ¿Se acuerdan de eso, Éxodo 24? Pero esa sangre no tenía ninguna virtud salvadora, solamente tenía el propósito de llevarlos a mirar la sangre del verdadero sacrificio. Esa óptica que tuvo Abraham cuando vio en el carnerito que estaba ahí, vio a Cristo como el verdadero sustituto en lugar de su hijo. Para que no muriera Isaac, moriría Cristo. Y para que no muriera él, Cristo también moriría. Entonces, el pacto hecho con Abraham fue sacrificado mediante la sangre de Cristo. Ese es el nuevo pacto. La sangre de sacrificios de hechura humana son andar en el antiguo pacto. Este es su dimensión temporal. Y este antiguo pacto siempre ha existido. No solamente en Sinaí. En Sinaí se ilustra de una forma más gráfica con un pueblo, la experiencia de ese pueblo para que entendamos de qué se trata.
pero este es el pacto en que entran todos los que quieren, pero no conocer a Dios, pero no lo pueden conocer bien, ¿ya? Quieren tener una relación salvadora, pero por sus propios méritos, no por los méritos de Cristo. Ahora, el nuevo pacto y el nuevo corazón del que nos habla el día martes, dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la idea, que Cristo puede habitar en nuestros corazones. Ahora, ¿podía ser salvo Adán sin esa experiencia? ¿Sin Cristo en su corazón? No, no podía ser. ¿Podía ser salvo Abraham sin esa experiencia? No. Por eso ellos estaban en el pacto nuevo, por decirlo de alguna forma. Nuevo en su dimensión espiritual, no en su dimensión temporal. ¿Ya? Nadie recibe la santidad como un derecho al nacer. La santidad es la dádiva de Dios por medio de Cristo. Los que reciben al Salvador se convierten en hijos de Dios. Son... ¿qué termino? Parece que estamos en el tiempo, eso no sé, Dinora, no entiendo bien, pero bueno. Me avisan cuando sea el tiempo, por favor. Mario, tú me avisas. Nadie recibe la santidad como un derecho al nacer. La santidad es la dádiva de Dios. Ya terminó en YouTube. ¿Ah? Ya terminó en el otro lado. ¿Terminó? Sí. Ya. Y nos queda todavía un buen poquito, no tanto. ¿Qué hacemos? ¿Alargamos 5 minutos? Para que a ver si podemos alcanzar a terminar. Vamos a alargar 5 minutos con la misericordia. Nadie recibe la santidad por nacimiento, dice. Entonces dice, los que reciben al Salvador se convierten en hijos de Dios, son sus hijos espirituales, nacidos de nuevo, renovados en justicia y verdadera santidad. Su mente se ha cambiado. Ese es el cambio de la mente. Han cultivado un supremo amor por el yo, pero llegan a albergar un supremo amor por Dios y por Cristo. Su mente, y no solamente su mente, sino también su corazón, han cambiado. Eso es andar en el nuevo pacto. Ahora, hay dos actitudes hacia Dios en cuanto al temor. El temor repelente y el temor reverente. El temor repelente es el que tuvo y el que tiene toda persona en el antiguo pacto. El temor al castigo de Dios. El temor a un Dios que creen que solamente quiere andarnos castigando por las cosas malas que hacemos. Mientras que el temor reverente es un temor asombrado de la majestad de Dios y que quiere estar bajo su sumisión. En el amor repelente, lo explica bien este texto, en el amor no hay temor, ¿ya? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Ya? Ese es el amor repelente, el temor de los que creen que van a ser castigados. Pero cuando hay amor verdadero, entramos al temor reverente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué? En el temor de Dios. El temor es saludable. La Biblia nos habla mucho del temor, es nuestro mensaje distintivo, temed a Dios y dadle gloria. Así es que el temor fue puesto por Dios y Él les habló acá, cuando en Éxodo 20 el Señor le dice, no hable Dios con nosotros para que no muramos. En Deuteronomio 5, el Señor le dice, está bien todo lo que han dicho, y el Señor también dice, yo hice esto para que ellos te teman a ti para siempre, le dice a Moisés, y para que su temor esté en ellos, y para que también puedan respetar a Dios. ¿Vieron a Dios? Estos 70 ancianos, miren, esto es para que ustedes vean cómo el nuevo pacto estaba también en el Sinaí, con algunos. Porque habla de la experiencia de los 70 ancianos, que no vamos a tener tiempo de verla, pero ustedes la pueden leer en Éxodo 24, le voy a dejar la presentación para que la vean después. Ahí habla de que esos 70 ancianos Dios los llama, después de que proclama la ley de los 10 mandamientos, Él le dice, sube tú, Aarón y Ur, y suban al monte, y 70 ancianos para hablar con ustedes. Y los 70 ancianos suben y ven la gloria de Dios. Y comieron, dice aquí, los 70 ancianos habían de ayudar a Moisés en el gobierno de Israel, y Dios puso sobre ellos su espíritu y los honró con la visión de su poder y grandeza. No contemplaron la deidad, pero vieron la gloria de su presencia. ¿Ya? Y se les apareció Dios allí, y ellos comieron y bebieron delante de Dios. ¿Y por qué no tuvieron el mismo temor que tuvieron los otros en el monte Sinaí? Porque ellos, dicen, no contemplaron la deidad, pero vieron la gloria de su presencia. Antes de esa oportunidad, aquellos hombres no hubieran podido soportar semejante escena, pero la manifestación del poder de Dios en Sinaí los había llevado a un arrepentimiento reverente. Cuando vieron los truenos y relámpagos, unos tuvieron un miedo repelente y otros tuvieron un temor reverente. Ahora, dice, habían contemplado su gloria, su pureza y su misericordia, hasta que pudieran acercarse al que había sido el tema de sus meditaciones. Y esos 70 ancianos sí estaban en el nuevo pacto y podían contemplar a Dios cara a cara.
Está el yugo de obediencia versus yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud es el antiguo pacto, hay una alegoría de Sara y Agar. Está el ejemplo de Moisés cuando se ilumina su rostro, no lo vamos a poder ver porque no tenemos tiempo, pero estoy resumiendo para que entiendan. Y dice que acá en Moisés dice, en Corintios 3, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, viven en el antiguo pacto. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El nuevo pacto es en la conversión, se produce con la conversión. Y habla que todos mirando cara a cara, a cara descubierto, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, no es futuro, es ahora, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. A veces se lo aplica a la segunda venida, pero el tiempo verbal está hablando de ahora, presente, lo que hace Dios, la transformación que efectúa cuando vivimos bajo el nuevo pacto. El nuevo pacto es un yugo de obediencia y servicio, mientras que en el yugo, porque Cristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros, ya vimos las citas, mientras que hay un yugo que es de esclavitud, que es el que está en el temor, ¿ya? Y no podemos evitar, o estamos enyugados con Cristo o con Satanás. Una de dos, no hay otra opción. Nadie puede ser neutral en esto. Nadie que cree en Jesucristo está bajo el yugo de la ley de Dios, pues su ley es una ley de vida, no de muerte, para los que obedecen sus preceptos, etc. Después, el nuevo pacto y la vida eterna, en la dimensión espiritual, decía ahí en el día miércoles que Dios nos ha dado esta vida y su vida está en su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Esa, que empieza aquí, se suspende y continúa allá. Cristo, porque el Señor le dijo a Marta, el que cree en mí no morirá eternamente. Es una muerte transitoria. Tiene ya la vida eterna. En virtud de esa unión hemos de salir de la tumba. Después dice, los que ven a Cristo en su verdadero carácter y le reciben con el corazón, tienen vida, en el corazón tienen vida eterna. Y el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe es el principio de la vida eterna, decía la lección. ¿Cuál es la meta final del pacto? Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En torno de la venida se agrupan las glorias de la restauración de todas las cosas, de la cual habló Dios por boca de sus santos profetas que ha habido desde la antigüedad. Entonces será quebrantado el poder del mal que tanto tiempo duró. Los reinos del mundo vendrán a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará para siempre jamás. De la manera que el novio se regocija con la novia, así tu Dios se regocijará sobre ti. Y ahí está hablando del final del pacto. ¿Cuáles son las cosas restauradas? Literalmente al final del pacto, el vacío dejado en el cielo por los ángeles que cayeron será llenado por los hijos de Dios de este mundo. Nuestros cuerpos y mentes ahora dañados por el pecado serán hechos gloriosos, nuestras capacidades, ¿no es cierto? Reinará la paz y armonía en todo el universo, la seguridad de que el mal nunca más se levantará y que el universo estará eternamente seguro y que Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esa es la culminación de este plan, que es el gran misterio de Dios y es el pacto eterno. Y así termina en su etapa temporal al final, en la segunda venida y en forma literal. Eso ha sido corriendo para poder más o menos presentar lo que ha sido este resumen del trimestre y de la clase. Bien, Mario, te dejo para que finalices tú entonces. ¿Ya? Ya, gracias, Jacqueline. No ha sido todo muy rápido. Este trimestre se ha pasado muy rápido también, ¿no? Bueno, pero hemos aprendido muchas cosas acerca de lo que Dios quiere con nosotros, ¿no? Cómo Dios nos llama nuevamente a estar con nosotros, cómo Dios quiere que ese pacto lo llevemos en el corazón, ¿no? Y nunca nos apartemos de él. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Si no, vamos a pedirle a Dinora que si puede orar para terminar la escuela sabática y quedamos invitados para el próximo sábado, si Dios quiere, ¿no? Amén. Dinora, ¿puedes orar? Ya, oremos. Amén. Señor, que estás en el cielo, una vez más te damos muchas gracias, Señor, por el estudio del folleto de este trimestre que hoy termina. Ayúdanos para que tengamos claro, Señor, todo lo que hemos estudiado en relación al nuevo y el pacto. Ayúdanos a conservarlo en nuestro corazón, pero también, Señor, compartirlo con otros para que sean muchos los que puedan llegar a este conocimiento. Bendícenos durante el resto de este día santo. Bendice también a nuestras familias que representamos y quédate en el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, invito a que tengan todo su folleto, ¿no? Viene ahora sobre el descanso, así que es súper interesante. Muy lindo el próximo folleto. Así que
Los que no lo tienen, por favor, pídanlo para podérselos llevar o hacérselo llegar de alguna manera. Así que un abrazo, que tengan todos un feliz sábado y nos veremos, si Dios quiere, el próximo sábado. Encienda los micrófonos para despedirse, por lo menos. Chao. Al sermón, ¿no? Que va a estar muy bien. Chao a todos. Que tengan una sábado, buena semana. gracias. Que Dios los bendiga. Gracias por la elección. No hay por qué. Gracias. Que Dios los bendiga. Ya, Chao, sí. gracias. Ahora